Días, bienvenidos todos, compañeros de Ideales y visitantes, aunque veo pocos visitantes. Todos somos conocidos de nuestras actividades aquí encima. Estamos muy contentos de la presencia de ustedes, sobre todo por la actividad que se va a desarrollar hoy, que es rendir un homenaje a la doctora Ingrid Obel Mejías, quien en días pasados desencarnó, y la institución siente la necesidad de rendirle ese homenaje por lo que ella aportó, por lo que dejó, por lo que significó para las personas de CIMA. Entonces, en la actividad de hoy, el profesor Vicente Ríos, a quien tengo a mi izquierda, va a dedicar precisamente su ponencia al homenaje de Ingrid. Y para quienes no la conocían, va a haber también una actividad donde se ponga en conocimiento qué hizo ella y cómo aportó a esta institución. Para mí también es un placer que me hayan asignado en la presentación de mi profesor de primer nivel, que fue de Vicente Ríos, que en la preparación que recibimos fue quien nos orientó durante un año o un poco más, en el cual nosotros estuvimos pendientes de cuándo vamos a terminar para pasar al segundo nivel, y le insistíamos, y hasta que no estuvimos listos permanecimos allí. Aquí hay algunos compañeros, bueno, que saben que es cierto eso que estoy diciendo. Vicente Ríos, quien forma parte de la junta directiva de CIMA, es un administrador comercial, él es contador público, empresario, fue asesor de la industria química, es delegado de la Asociación Espírita Internacional CEPA, es conferencista. Es conferencista que ya ha compartido con nosotros aquí en más de una oportunidad, y nos ha dejado también una información que nos ha servido para ver cómo la institución procura que las personas que estamos acá y los que nos visitan nos formemos permanentemente. Yo creo en eso, creo en la formación permanente, lo creo por mi profesión, lo creo por mi convicción personal, que nunca terminamos de aprender. Siempre pensamos que, cónchale, por fin no, y aparece algo nuevo y tenemos que dedicarnos otra vez al aprendizaje. Creo que no es necesario mencionar la institución CIMA, cuáles son sus fines, porque la mayoría ya la conocemos, pero podemos recordar brevemente que es una asociación que su trabajo está dedicado precisamente a la formación de la cultura espírita, y por eso es una filosofía que nos orienta en el conocimiento de lo que es ser espírita, que lo diferenciamos de otras concepciones de espiritismo que se manejan popularmente. Entonces nosotros acá insistimos en eso. CIMA no es una religión, no es una secta, no es un grupo que tenga algunas exigencias de tipo formales, como hay algunos que tienen exigencias respecto a rituales, a cómo conducirse durante algunas ceremonias. No, en este caso nosotros somos libres pensadores que tenemos la libertad de tomar decisiones de lo que creemos, y puede ser, en algunos casos ocurre, que no coinciden con algunos planteamientos, y tenemos esa libertad de pensar diferente. Si coincidimos en el pensamiento, bueno, eso es maravilloso, porque se juntan, de acuerdo con la física cuántica, se juntan muchos elementos que avalarían los cambios. Ayer conversábamos eso, que tuvimos clase con el grupo introductorio. Si todos coincidimos, o la mayoría coincide, los cambios son más fáciles que cuando estamos en divergencia y cada quien va por su lado. Entonces, en estos momentos, le dejo la palabra al profesor Vicente, quien va a hacer la introducción del trabajo de hoy, y posteriormente entonces hablará la profesora Yolanda, quien también aportará información. Muchas gracias, buenos días, disfruten
mente abierta para llevarnos lo mejor de lo que está aquí, que sé que es bastante. Muchas gracias. Bueno, buen día a todos. Complacido de que estén todos hoy aquí en esta conferencia que he preparado con mucho cariño. Me ha servido muchísimo a mí, pero in memoriam de la doctora Ingrid Obel Mejía, una compañera nuestra, compañera de la Junta Directiva, una persona extraordinaria, desencarnó y ya sé que está disfrutando de las mieles del mundo espiritual. A continuación yo quiero darle entrada a la profesora Yolanda Clavijo Blas, quien ha preparado algo en recuerdo pues de nuestra compañera, la cual extrañamos muchísimo, y es una forma que tiene nuestra institución de rendirle tributo a quienes desplegaron todo su esfuerzo por llevar esta filosofía de vida a muchas personas que han pasado por aquí y que ojalá continúen pasando, porque el proceso que pensamos a futuro es desarrollar e incrementar el conocimiento espírita, sobre todo en nuestra nación, en nuestro país, que tan necesitado está de un cambio de actitud ante las cosas. Profesora, adelante. Entre la presentadora, el conferencista, yo me siento ya satisfecha del legado. La profesora yo no necesito el banquito. Entonces, hoy es un día muy, muy especial para nosotros. Tendrá sus momentos que subirá y bajará la emocionalidad de todos. Quiero empezar de esta forma para ir bajando un poco la tensión. ¿Cómo comprendemos nosotros el proceso de la muerte y cómo nos afecta? Que una espírita de su calidad, de la calidad humana de la doctora Ingrid Obel Mejías, de su nivel de compromiso, haya desencarnado. Cada uno de los miembros de esta institución y quienes están en los grupos de sanación saben que es así, forman parte de nuestra familia. Nosotros lo sentimos así. Así, igualmente, no solamente ustedes, sino sus familias. Los que conocen más a fondo la filosofía espírita saben que tenemos lazos consanguíneos, pero tenemos también lazos espirituales que vienen de encarnaciones anteriores y que se han ido fortaleciendo en el transcurrir de las diferentes vidas que hemos tenido. Y esos lazos espirituales que se consolidaron, en especial con la doctora Ingrid Obel Mejías, fue de total hermandad. Ella, no me gusta hablar de las personas del ERA porque siguen estando, seguramente está aquí, acompañada de guías de la institución y de personas que son afines a este pensamiento. No me gusta hablar de ERA, es la expresión de la auténtica espiritualidad. En ella había y sigue habiendo valores difíciles de superar. Difíciles de superar.
Todos los que estamos aquí somos estudiantes espíritas, todos, en continuo proceso de aprendizaje. Pero ella, en especial, tiene atributos que parecía que todo ese proceso de aprendizaje, con todo y que venía de un proceso de formación religioso y que pasó por experiencias duras como la pérdida de su hijo, que fue atendida por la profesora Leida, tenía la mente abierta para abrazar otros conocimientos, para saber de la inmortalidad del espíritu, para querer investigar sobre ello. Era una estudiosa permanente. Tenía muchas pasiones. Entre esas pasiones estaba el cumplimiento con su trabajo con el Banco Central de Venezuela. En la primera pasión, su familia. En el servir al otro incondicionalmente. En el expresar a diario ese amor que le hacía a ella, particular. Estaba en la vida de todos. En la vida de todos los que tuvimos la oportunidad de conocerlos estaba presente. Y además con una particularidad que yo creo que todos lo van a ver. Siempre con una sonrisa, con una alegría que transmitía esa auténtica espiritualidad de la que yo hablo. Es difícil hablar de ella y no... conmoverse. No hemos tenido chance, los espíritas más allegados a ella, de vivir el duelo. Los procesos de duelo son procesos que tenemos que darnos todos los espíritas también. Está el proceso de desapego, porque no la queríamos ver sufriendo. Si nos ponen a elegir entre que siguiera sufriendo aquí en este plano y que se fuera al plano espiritual, indudablemente elegiríamos porque se fuera al plano espiritual. Pero no nos deja de afectar. Que lo vemos con mayor serenidad, sí. Con mayor comprensión de ese hecho, sí. Que sabemos de su trascendencia, sí. Que sabemos que todo lo que hizo en este plano va a tener repercusión en el plano espiritual, también lo sabemos. Que va a seguir trabajando con nosotros en las investigaciones y en los trabajos que tenemos aquí, también lo sabemos, pero nos afecta. Y el sentir de cada uno de ustedes nos afecta. Lo que le pasa a cada uno de ustedes nos afecta. Por eso somos una gran familia. Ingrid, para culminar con esta introducción y con un video que vamos a dejar, aparte de investigadora, de estudiosa, de haber legalizado la institución. Ella fue la orientadora y la directora y la fuerza para que esta institución se legalizara, su junta directiva, por lo menos de Caracas, porque tenía años sin legalizarse. Todo eso lo coordinó ella y lo legalizó ella. O sea, que le dejó aportes a esta institución como mujer. Yo no creo que de los que hemos tenido la oportunidad de convivir más ampliamente con ella, no hayamos sentido su espíritu de servicio. Recuerdo cuando la profesora Leida la operaron, ella tendrá la oportunidad de contarlo, la entrega con ese ser humano al que quería. Y esa es mi reflexión del día de hoy. No dejemos para mañana, ni para pasado, ni para dentro de días, ni de semanas, ni de años,
el decirle a nuestros seres queridos que los amamos, que los queremos. No solo de decírselos, de demostrárselo con hechos. A nuestros seres queridos, a nuestras personas más allegadas, a nuestros amigos, a nuestro entorno laboral. No dejemos de expresárselo con hechos, con acciones, con nuestras palabras, en día a día, cada momento. No sabemos. Ella reafirma eso de vivir en el presente, en el hoy, y en darle a nuestro entorno lo mejor de nosotros. No dejemos eso para mañana ni para pasado. Llegue hoy y abrace a su esposa, a su mamá, a su hijo, con quien tenga incluso diferencias. Porque tuvimos la oportunidad de vivir con ella muchos momentos. A lo mejor no tantos como los que hubiéramos querido. Pero cada momento que vivíamos a su lado era un momento especial, un momento agradable, bonito, que dejó profunda huella en el alma de nosotros. Entonces, el principal mensaje y el principal legado que nos deja Ingrid es ese: vivir en el amor hacia nuestros familiares, en el hoy, hacia nuestros familiares, hacia nuestro entorno, hacia nuestros amigos, hacia el grupo con el que afinizamos en ideas, los más cercanos y los más lejanos, a todos. Nos reafirma esa enseñanza de otras corrientes de las religiones, nos las reafirma cada día. Para nosotros es una pérdida física irreparable, pero sabemos que es una ganancia tanto para el mundo espiritual, para incluso su trabajo, así lo va a decir, para esta institución desde el mundo espiritual. Váyanse con la idea, después de que vean esta conferencia, después de que vean esta presentación, de lo importante que es cada uno de ustedes para esta institución y para quienes formamos parte de esta institución. No son Francisco, Conchita, Rosario, Leida, no. Son cada uno de ustedes, es nuestra familia. La sentimos así. Y por eso es que los lazos espirituales son mucho más profundos que los lazos consanguíneos, en muchas oportunidades. Con la amiga María Bellojín, después van a tener espacio para algunas personas dedicarle unas palabras a Ingrid. Y si pudimos concretar este video que queremos, y en la música encierra todo. Le doy aquí a la flechita únicamente. Sí.
amigos para siempre. Desde aquí lo que nos queda es agradecer su presencia en nuestras vidas. Más que entrar en estados de depresión, de agradecer su presencia en nuestras vidas, valorar su presencia, valorarla, en qué nos motiva a cambiar, en qué nos motiva a trabajar, en qué nos motiva a estudiar, a seguir estudiando. Varias de sus facetas con su familia consanguínea y su familia espiritual, desde que fue electa miembro de la Junta Directiva. Ella misma, esa última cita es de ella. La vamos a amar desde siempre, la amamos desde siempre y para siempre. Voy a dejar en el uso de la palabra a quien desee dar algunas palabras breves, muy breves, porque el profesor se le va a la conferencia, la hora de la conferencia. Leila. ¿Tú crees? Voy a leer un mensaje que pienso que lo recibí inmediatamente, porque fue inmediatamente que supe la desencarnación de mi amiga. Pero vente para acá. Me parece bueno, es breve, pero bien acertado. Ustedes lo analizarán. Sí. Cuidado ahí, que te vaya Bueno, todavía bajo los efectos de exactamente de toda la actividad que acabamos de realizar, es realmente conmovedor, porque nosotros como espíritas no significa que no sentimos y en grande. Y bueno, yo inmediatamente supe el fallecimiento de Ingrid, sentí la ganas de escribir, y creo, no. Sí, digo que es medio único, porque en realidad cuando yo volví a leer el texto al siguiente día, yo decía, yo escribí esto. Bueno. Apreciada amiga, marchaste a tu verdadero hogar. Mucho pesar me causa tu partida. Sin embargo, sé que pronto saldrás de la turbación que sigue el paso de la vida corpórea a la vida espiritual. La muerte sabemos que no es el final, es el cambio necesario para que el espíritu continúe su evolución, porque el proceso evolutivo no termina con la llamada muerte. Sé que espíritus de bien, afines contigo, Ingrid, te ayudarán para que ese paso sea ligero. Quien en este plano vivió como tú viviste, bajo el influjo divino, querida Ingrid, también al pasar de plano, entablará esa misma armonía y su unidad con Dios.
amiga. Siento una gran conmoción al saber de tu partida, pero me siento realmente honrada con que Dios me haya premiado con tu amistad. Fue tenerte como amiga una gran bendición. Y me agrada formar parte de una de esas páginas de tu vida en donde esto ya es mío, ¿verdad? Bueno, también es lo otro. Me siento orgullosa de formar parte de alguna de las páginas de tu vida, porque supimos compartir tanto buenos como malos momentos. Estuvimos todo el tiempo unidas, al extremo que está con María, la bautizamos como su morocha. No sé que ahorita la otra morocha quedó solamente María, pero por su sentido también de hilaridad que tenía Ingrid, que no es que fuese así abiertamente, pero sí ella tenía su gracia, ¿verdad? Ella la agarró con que esa era su gemela, y bueno, todo el tiempo no la llamaba como María, sino mi morocha. Bueno, Ingrid recibe todas las bendiciones de todos tus familiares, amigos y compañeros espíritas que compartimos, hayamos compartido o no. Vamos a desearle a su espíritu, ¿verdad?, que salga pronto de ese periodo de turbación, porque tal como lo dice el texto, pues quien ha tenido una vida en armonía con Dios, al pasar de plano, esa armonía continúa, y eso va a ayudar mucho a que ese proceso, ese paso de la vida corpórea a la vida espiritual sea rápido. No como pasan algunos espíritus que pasan hasta siglos y ni siquiera han comprendido que han fallecido. Bueno, apreciados hermanos, gracias por acompañarnos en compartir estos bellos momentos. Y bueno. Gracias. Buenos días o buenas tardes. Yo voy a hablar de poquito de mi morocha. A ella no le gustaba que la vieran triste, a ella no le gustaba que la sintieran enferma. Ella quería que la recordaran con mucha alegría, como en su última foto. Ella quería que la recordaran así. Vivimos muchos momentos bonitos cuando viajamos, cuando compartíamos en la mesa, cuando estudiábamos, nos reíamos, nos escapábamos, nos llamábamos. Pero una de sus últimas palabras que compartí con ella 2 días antes de que se fuera era que ella le daba mucha energía, y eso lo voy a recordar mucho. Yo lo que quiero es que todo lo que estamos encima la recordemos como ella se ríe, que ella siempre nos va a estar acompañando, y que no la estamos viendo en este momento, pero sí está presente con nosotros. Físicamente no está, pero su espíritu está aquí con nosotros. Siempre recordémosla con alegría y con ese don que ella tenía de hacernos reír por cualquier cosa cuando estábamos estudiando. Todos los que estábamos estudiando en niveles avanzados saben que era una risa constante. Llevémonos eso, quedémonos con eso, y sé que ella partió tranquila, se fue tranquila y como ella quiso. No quería que supieran que estaba enferma, nunca lo quiso. Cuando me llamó y me lo dijo, no quiero que se lo digan a nadie, solamente lo pueden saber 3 personas y más nadie, que los demás esperen. Ella no quería que supieran que estaba enferma. Así que quedémonos con eso que ella quería, que la viéramos siempre riendo, feliz, tranquila, porque en ese otro lado se fue con ese amor que la hizo llorar mucho tiempo, y
con ese amor que añoraba también. Sí, parte se le quedó aquí, pero ese amor con quien ella añoraba está con ella en este momento. Y con eso, con esa imagen de su sonrisa y de su amistad y de su cariño que me proporcionó siempre, de su don de entrega y de esa ayuda que ofrecía aún estando enferma, porque me la ofreció a mí cuando mi hermano estaba también en el mismo sitio que ella con cáncer, porque él murió hace 4 meses también. Me la ofreció estando ella enferma. Eso indica mucho del corazón tan grande que ella tenía. Entonces, quedémonos con la felicidad y la sonrisa que ella tenía. Con eso me quedo, con su amor y su entrega. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguien más? Bueno, dejamos que Vicente entonces la conferencia dedicada a ella. Bueno, se me arrugó el corazón con esos bonitos recuerdos y toda esta fotografía, la sonrisa de todo, muy especial. Bien, Víctor. Bueno, hoy domingo, de verdad que es un día especial con este reconocimiento a Ingrid. La conferencia se trata de los conocimientos para alcanzar la sabiduría. Sabiduría es amor al conocimiento. Pero hubo una persona a través de la historia de la humanidad que fue emblemático en sabiduría. Y ya vamos a ver quién fue ese señor. Bueno, in memoriam de Ingrid va a esta conferencia. Ya las palabras tan lindas de los participantes, de María, de Leida, de la profesora Yolanda, me llegaron al corazón. Bien, ¿es posible alcanzar la sabiduría? Todos los que estamos aquí somos estudiantes de espiritismo y todos debemos ir en pos de la sabiduría y de los conocimientos. Como describía el aforismo en el frontispicio del templo de Delfos, allá en la Grecia clásica, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. El objetivo que aspira todo iniciado, como nuestro caso, de cualquier corriente esotérica, como los masones, los rosacruces, los martinistas y los espiritistas, que nos incluimos nosotros allí, es un propósito que perseguimos todos los iniciados para alcanzar esa parte mística. De ahí la importancia de rastrear este saber ancestral con el objeto de obtener la mejor versión de nosotros mismos. La sabiduría es conocernos cada día mejor nosotros y avanzar en ese conocimiento. ¿Qué debemos hacer nosotros para tener sabiduría? Existen 3 formas para poder adquirirla. La primera sería por la reflexión personal, que sería la más importante, que nosotros nos diésemos cuenta que necesitamos alcanzar mayor conocimiento. La segunda, por imitación o por el modelaje conductual. Hay seres que brillan con luz propia a nuestro alrededor y muchos de nosotros alguna vez hemos copiado o hemos querido emular a esas personas con esa luz interior. Esta es una forma que es también la más sencilla. Y luego está la tercera, que es a través de la experiencia que nos otorga la vida. La vida siempre nos otorga desafíos y retos para ver cómo nos comportamos. Pero esta tercera opción es la opción más dura y amarga, porque aprender a través del dolor nos deja un sentimiento muy indeleble.
Pero hoy vamos a ver las enseñanzas que dejó para toda la humanidad el rey más sabio y más rico en toda la historia de la humanidad, el rey Salomón. Veamos este personaje que es por demás interesantísimo. Salomón nació alrededor del año de 974 a.C. Han transcurrido prácticamente 3000 años que él vino a la tierra. Y fue coronado rey de Israel tras la muerte de su padre, el rey David. Acuérdense que en el Antiguo Testamento hubieron apenas solo 3 reyes en el antiguo Israel. El rey Saúl, el rey David, que se hizo famosísimo cuando el rey Saúl lo invita a combatir a un gigante que se llamaba Goliat, que pertenecía al ejército de los filisteos, y derrota David, que era un niñito de 14 años, con una honda logra pegarle una piedra en toda la frente. Cae Goliat al suelo y llega David y lo ultima, vamos a decir así. Y bueno, y luego el último rey que tuvo Israel fue el rey Salomón, hijo del rey David, con su esposa Salomé. Sí. Bueno, Salomón tenía 12 años y estaba asustado ante la idea de tener que gobernar Israel, pues temía no disponer de la sabiduría suficiente para semejante desempeño y desafío. Según el Antiguo Testamento, el Dios lo llaman Yahvé, se le aparece en sueño y le pregunta a Salomón qué deseaba. Y Salomón únicamente pidió sabiduría y el conocimiento que le permitiera juzgar rectamente al gran pueblo de Israel. Bien. Entonces Yahvé se sorprendió y le dijo a Salomón: dado que no me has pedido riquezas ni honores, ni la vida de tus enemigos, ni una larga vida para ti mismo, te daré más sabiduría, más conocimiento, más riquezas y honores que a ningún otro rey antes que tú, y a ningún otro rey que pudiera gobernar después de él. Y efectivamente, lo prometido lo cumplió Yahvé. La sabiduría, los éxitos y las riquezas del rey Salomón se incrementaron más allá de lo imaginable. Fue un hombre brillante. Fíjense que durante su reinado construyó el templo donde se albergaba la alianza, la famosa alianza que hizo Yahvé con Moisés cuando subió al monte de Sinaí y le entrega las 2 piedras con la tabla de los mandamientos. Y claro, el rey David le había jurado a Yahvé que él iba a construir el castillo, el templo para que albergara el arca de la alianza. Pero el rey David se fue de este mundo y no pudo cumplir con ese encargo. En cambio, el rey Salomón tomó esa decisión de hacer ese templo, y ese templo lo construyó un famoso rey, un rey filisteo de Tiro, que fue muy famoso también en la historia, pero fue muy amigo del rey Salomón. Nunca, durante todo el reinado del rey Salomón, nunca el rey Salomón tuvo que pelear con batalla. Fue un hombre sumamente brillante y lograba los acuerdos a través de uniones matrimoniales con el antiguo Egipto, con lo que era la Mesopotamia, y con lo que era Siria y lo que era Cisjordania hoy en día, Jordania como tal. Bueno, existen leyes físicas y leyes de la existencia. Eso es lo que el rey Salomón pudo determinar con su sabiduría.
Del mismo modo que hay leyes físicas que gobiernan el universo, Salomón nos revela las leyes de la existencia, que gobiernan invisiblemente todos los aspectos de la vida de todo ser humano. Salomón nos revela estas leyes en el bíblico libro de los Proverbios, y lo que es más importante, nos muestra cómo hacer uso y provecho de ellas. En el Antiguo Testamento, el rey Salomón dejó 3 famosos libros que lo llaman los libros sapiensales, por la sabiduría que contenían. Dejó el Cantar de los Cantares, porque el que ha tenido la oportunidad de leer la Biblia y lee el Cantar de los Cantares, el rey Salomón se atrevió también a incursionar en lo que era la sexualidad de su tiempo y cómo enamorar a una mujer. Lo dejó plasmado, era hasta sexólogo, era el famoso rey Salomón. Bien, Salomón nos revela en los Proverbios y lo importante es que nos dejó una ciencia que si nosotros nos apegamos a estas leyes, nunca vamos a tener problemas. Siempre vamos a ser personas exitosas. Bueno, las leyes físicas, las leyes de la gravedad y de la aerodinámica, siempre han existido. Antes de que el hombre estuviera en la Tierra, ya esas leyes existían. Pero no fue hasta que se descubrieron y se comprendieron. Mantuvieron a toda la humanidad pegada al suelo. A principios del siglo XX, unos hermanos norteamericanos hacen el primer vuelo de apenas 120 metros en una pequeña aeronave. Bueno, a partir de allí, el hombre comenzó a un desarrollo de estas leyes y bueno, hoy en día prácticamente las hazañas del vuelo, hoy en día ya es natural volar de un punto A a un punto B, afortunadamente por el descubrimiento de las leyes de la termodinámica. Pero las leyes de la existencia son tan viejas como la humanidad misma. El hecho de ignorarlas no hace otra cosa que restringirnos la capacidad para lograr la felicidad, una satisfacción, un propósito y un éxito genuino. La vida orientada a un propósito se convertirá en una vida en la que el éxito y la felicidad se habrá conquistado y conseguido. Salomón nos ruega en Proverbios 2.4, dice: busquemos la sabiduría y el conocimiento del mismo modo que buscamos la plata o un tesoro enterrado. Muchos sabemos la cantidad de personas que nos precedieron, que buscando tesoros recorrieron todo el mundo buscando tesoros que dejaron los piratas, que dejaron grandes reyes. Este es el caso. Bueno, en busca de esa sabiduría, en un mundo en constante evolución como es el actual, la búsqueda del conocimiento y la superación personal es más crucial hoy que nunca. La importancia de la trascendencia de este crecimiento personal, que afortunadamente nosotros aquí en el espiritismo comulgamos con esa idea del rey Salomón. Debemos estudiar siempre, todos los días. El saber no ocupa espacio y además, mientras más conocimiento tengamos, más responsabilidad tendremos con nuestros congéneres. El estudio de la espiritualidad nos permitirá dar las respuestas a las eternas preguntas existenciales. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? Afortunadamente aquí encontramos las respuestas a estas interrogantes de la existencia. Pero ¿qué beneficios trae la sabiduría? Trae conocimiento, fortaleza de carácter, discreción a los demás, el favor de quienes detentan la autoridad, buen juicio, coraje. Hay muchas personas que no tienen coraje. Seguridad en sí mismo. Qué importante es eso. Preservación y protección de la vida misma y la comprensión de un mundo que nos rodea. Éxitos, los éxitos materiales, abundancia material, independencia económica, abundancia espiritual, en cambio también, satisfacción personal,
magníficas relaciones con terceras personas, una larga vida, una mejor salud mental, honores y reconocimientos por parte de las comunidades, distinciones y promociones, y lo más importante, el amor y la admiración de los demás. Bueno, Salomón nos habla que para nosotros tener ese éxito, existe una habilidad que se llama la diligencia. Y lo dice en este proverbio: ¿has visto a un hombre diligente en su oficio? Se colocará al servicio de reyes. Me refiero a la habilidad de la diligencia. La mayoría de las personas creemos que comprendemos lo que significa diligencia, pero para muchas no es así. El diccionario dice que diligencia es como el esfuerzo persistente, afanoso en la realización de algo. Los sinónimos: meticulosidad, escrupulosidad, minuciosidad y esmero en hacer las cosas. Todo ser humano tiene rasgos de condición humana. Todos buscamos la gratificación inmediata. Todos tendemos a seguir el mínimo esfuerzo. Es una ley natural del ser humano. Queremos todo y lo queremos ya, y con el menor esfuerzo. Bueno, nos dice los proverbios del rey Salomón que esta inmediatez que muchas veces aspiramos, hay que trabajarla en la diligencia. Y dice: incluso en sus acciones el muchacho da a conocer si sus obras serán puras y rectas, en proverbios. De paso, quiero decirle, cuando ustedes tengan la oportunidad de leer los proverbios aquí en la Biblia, se van a encontrar que el rey Salomón habla de muchas cosas del término de los minerales. Porque el rey Salomón era muy rico, porque él en África tenía unas minas, las minas del rey Salomón, que hoy por hoy cantidad de paleontólogos, exploradores, aventureros buscan esas minas con mucho afán para extraer oro. Pero algo hizo el rey Salomón, que cuando cerró la fábrica de la minería, no hubo forma de que todavía el ser de hoy en día consiga dónde está la ubicación de esas famosas minas del rey Salomón. Entonces, cuando él habla del término puro, es consagrarse a invertir los días, las horas, los minutos de uno mismo en algo que va a traer un rendimiento puro sobre el tiempo y en el esfuerzo invertido. Por la otra parte, el lado recto, no se trata de trabajar en algo con preexistencia y con persistencia y con inteligencia. Se trata de hacerlo recto, expedito, eficientemente y eficazmente. Es decir, hacerlo a tiempo, al nivel más alto posible, independientemente de que se pida o que se espere. Significa aportar creatividad, persistencia, incluso a otras personas, solicitar ayuda y apoyo a otras personas y recursos externos en un esfuerzo extraordinario por conseguir un resultado extraordinario. Esa es una de las claves por las cuales han habido a través de la humanidad muchas personas que se han distinguido por su conocimiento, por su riqueza, precisamente por hacer uso bien debido de la diligencia. El ser diligente nos proporciona también recompensa. Usted obtendrá una ventaja segura. Dice, los proyectos del diligente siempre son ventajas. Usted controlará la situación en vez de estar controlado por la situación. Muchas veces, ¿cuántas veces nosotros no hemos estado siendo manejados por una situación que no controlamos? ¿Por qué? Porque nos falta ser diligente en una acción determinada. La mano del diligente obtiene el mando y la flojedad acaba en trabajos forzados. Proverbio 12:24. Usted se sentirá verdaderamente satisfecho cuando uno hace un trabajo con esmero, bien ejecutado, cualquiera sea en cualquiera de los trabajos, en las cuestiones personales. La satisfacción que uno le llega, eso alegra el corazón, nos alegra el corazón. Bueno,
el alma, dice, el alma de los diligentes engorda. Cuando Salomón se refiere al alma, se refiere al ser interno, a lo más profundo, al espíritu, a su verdadero centro, sede de su personalidad y de sus emociones. No ansiar nada más. Ya nosotros lo estudiamos aquí en el espiritismo. El alma es el espíritu. Ese ser profundo, de donde surgen las emociones, de donde nacen los hechos naturales más hermosos, la nobleza del espíritu. Si ustedes continúan con la habilidad de la diligencia, obtendrán el respeto y la admiración de todos aquellos que ostentan la autoridad. La Biblia tiene cantidad de pasajes donde los reyes tratan con quién tratan de reunirse los reyes, con las personas más doctas, más obvias, más sabias. Necesitan tener un equipo como es hoy en día. Los presidentes de las grandes naciones tienen una cantidad de asesores que los ayudan a que ellos puedan tomar decisiones eficaces. Bueno, el rey Salomón en eso era maravilloso. Sus necesidades quedarán satisfechas. Quien cultiva su tierra se hartará de pan, pero quien vaya en pos de personas vanas está vacío de entendimiento. ¿Qué nos quiere decir con esto Salomón? Que no nos dejemos engañar con aquellas personas que yo les digo siempre cantos de mañanas o cantamañanas, porque quieren hacernos sentir de que llevando un consejo de ellos, hacernos ricos de la noche a la mañana. Desconfíen de ese tipo de personas, porque la riqueza se construye día a día, paso a paso. Demostrado está de que todas esas personas que han ganado premios en los Estados Unidos, de los lotos, 20 millones de dólares, en 4 o 5 años quedan todavía más pobres que antes de que ganaran el premio gordo. Y ya vamos a ver por qué. ¿Por qué eso es así? Bueno, experimentará usted siempre un éxito creciente. Y dice, la fortuna obtenida por vanidad decrecerá, pero aquel que la junta por trabajo medrará. ¿Qué significa medrar en la Biblia? Es crecerá, será incrementada. Cuando ustedes estén leyendo los proverbios se van a encontrar muchas palabras que ya no están en uso, prácticamente cayeron en desuso, pero pueden buscarlas en el diccionario y van a conseguir la etimología correcta de lo que quiso decir Salomón. Sus esfuerzos serán provechosos, todo trabajo produce abundancia, la charlatanería, solo indigencia. Proverbio. Salomón nos está diciendo, si a usted no le va bien en su carrera, o si su matrimonio no es tan satisfactorio como usted lo desea, lo más probable es que usted no esté trabajando con la suficiente diligencia. Porque la diligencia la tenemos que emplear en todas las órdenes de la vida. Lo que nos propongamos, hagámoslo de la manera más expedita y rápida. La labor del diligente exige mucho esfuerzo, requiere visión, creatividad, compromiso y una colaboración efectiva con todos los demás. También los proverbios nos enseñan cuando las cosas no las hacemos bien, las consecuencias de no ser diligentes. Las mayores motivaciones que tenemos los seres humanos en la vida son el deseo siempre de ganar y el temor a perder. El no diligente siempre se encontrará en franca desventaja. Los proyectos diligentes son todo ganancia. Para el que se precipita, todo es indigencia. ¿Qué nos quiere decir con esto Salomón? Que todo proyecto requiere un estudio, un análisis. Si nos precipitamos, cometemos el error de fracasar. Y cuando tenemos el fracaso, nos sentimos mal. Usted no dispondrá de ningún control si usted no es diligente. La mano del diligente obtiene el mando. La flojedad acaba en trabajo forzado. Debemos siempre entender que podemos tener momentos de ocio,
pero nunca caer en ser personas flojas o personas inactivas, porque va contra nuestro propio espíritu. Anhelará muchas cosas, pero no encontrará poco solaz. Solaz es alegría, crecimiento. Es una palabra antigua también. Salomón no solo nos dice que el alma diligente engordará, también nos advierte. Tiene hambre el perezoso, mas no se cumple su deseo. Es como esa famosa fábula de Esopo, ese famoso filósofo de la griega clásica antigua, de la famosa, cuenta la historia de un grillo que en pleno verano lo que hacía era disfrutar, cantar, bailar, tenía un violín y las hormiguitas trabajando, y él se burlaba de ellas. Llega el invierno y por supuesto él no se preparó y le llega la desdicha y comienza a temblar de frío y va y toca la puerta de las hormiguitas y la reina hormiga le dice: grillo, tú has sido sumamente flojo. Pero la reina de las hormigas tuvo compasión con el pobre grillo y lo ayudó dándole alimento. A eso que se refiere Salomón precisamente. Por desgracia, para aquellos que no actúan diligentemente, su vida está más definida por el deseo que por la satisfacción. El no diligente carecerá de entendimiento. Salomón nos advierte de quienes van en pos del dinero fácil y de planes de volverse ricos rápidamente, no hacen otra cosa que demostrar su propia ignorancia. No hay riqueza que se obtenga de un día para otro. Por supuesto, si pegamos el gordo del loto de la Lotería de Florida, sí, pero debemos tener mucho cuidado porque nos puede hacer más pobres aún de lo que realmente éramos antes de ganar el premio. Derrochará usted su fortuna y su seguridad. Hay dos formas de obtener fortuna: las que lo obtienen a través de sus esfuerzos diligentes y los que la obtienen sin trabajar por ella. Nos advierte que la fortuna obtenida por medios vanos verán disminuir su riqueza y en última instancia las verán desaparecer. Dice: la fortuna obtenida por vanidad crecerá, pero aquel que la junta por trabajo medrará. Sus esfuerzos quedarán en nada. La charlatanería solo produce indigencia. ¿Cómo puedo reconocer la semilla de la pereza, obstáculo para ser diligente? Hay 4 causas que originan la pereza. El egocentrismo, lo estudiamos aquí en nuestros libros. La humanidad no progresa por el egoísmo de la humanidad, de los seres humanos. La siguiente, la vanidad, que es la arrogancia. Y la tercera y la cuarta, la ignorancia y la irresponsabilidad. A estas dos últimas, Salomón las define como la necedad, los necios, que hay muchísimos en el mundo. Al hombre le parecen rectos todos sus caminos, dice en Proverbios. Siempre vemos las cosas, en primer lugar, desde nuestro punto de vista, porque esta es nuestra forma de ser egoísta, y conforme exclusivamente a nuestros propios intereses. Y no nos sentamos nunca a pensar en el bienestar y los intereses de los demás. No hacemos otra cosa que buscar la gratificación inmediata a nuestros deseos egoístas. Salomón nos sugiere que nos preguntemos en el curso de cualquier acción qué decisión podemos tomar que sirva al interés de todos los afectados. Cuando pensemos en los demás, estaremos en mejor capacidad de tomar mejores decisiones. Pero si las que tomamos decisiones de tipo egoísta, nuestros resultados serán muy, muy pobres. La vanidad o arrogancia. El perezoso se tiene por más sabio en su propia vanidad que 7 personas que pueden ofrecer una razón. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, los antiguos israelitas, el número 7 es un número cabalístico para ellos. Y está en la Biblia, aparece una y otra vez el número 7. Es un número sagrado para los judíos especialmente. Aconseja Salomón que conviene buscar consejo antes de tomar decisiones importantes.
y actuar en función de esos consejos. Aquellos que son verdaderamente diligentes buscarán las palabras de varios consejeros sabios antes de embarcarse en cualquier acción importante. Frecuentemente, la necedad es el resultado de la ignorancia que tenemos acerca de las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. Es fácil seguir la ley del mínimo esfuerzo. Sin embargo, las consecuencias de este tipo de necedad son devastadoras. Debemos siempre buscar el camino más largo y no el más fácil. Egocentrismo, vanidad, ignorancia y la irresponsabilidad. Dice Salomón: he pasado junto al campo de un perezoso y junto a la viña de un hombre insensato, y estaba todo invadido de ortigas, los cardos cubrían el suelo, la cerca de piedra estaba derruida. Entonces, ¿qué significa esto? Que la pereza da lugar a más pereza. El perezoso no ara el campo debido al frío, luego suplicará en la cosecha y no hará nada. El camino del perezoso es como setos de espinos. Todos sabemos, cuando nos metemos en un arbusto que tiene espinos, nos vamos a herir donde nos topemos con las espinas. Esto es lo que nos quiere decir estos proverbios. Las manos perezosas producen pobreza, pero las manos del diligente aportan riquezas. El ojo misericordioso será bendito, porque dio su pan al indigente. Con esto, Salomón nos dice: cuando tenemos compasión con otro ser, otro congénere, y le extendemos la mano, lo ayudamos, nosotros mismos nos estamos enriqueciendo. El cosmos se encargará de darnos más. La mano floja produce pobreza, pero la mano del diligente enriquece. El que es generoso con los pobres presta al Señor, por supuesto, presta al Señor y Él le pagará sus obras. Todo lo que hacemos en pro de nuestro prójimo tendrá en el mundo espiritual su respectiva compensación. ¿Qué debemos hacer entonces para ser diligentes? Despertemos a la realidad. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Llegará como un bandido tu miseria, y la escasez como un hombre armado. Solemos creer disponer siempre más tiempo del que realmente disponemos para alcanzar nuestros objetivos personales. Por eso es que muchas veces vamos posponiendo las acciones que tenemos que hacer. Hoy en día hay un término de la psicología clínica que se llama procrastinación, que es: sabemos nosotros lo que tenemos que hacer, pero algo en nuestro foro interno dice: no, déjalo mañana, no, el lunes, el martes. Esas demoras nos hace en que caigamos en no ser diligentes. Y cuando se nos pide el trabajo, bueno, entonces tenemos que quedarnos hasta las 12 de la noche haciendo cosas para poder cumplir con un compromiso ya adquirido. Y de paso lo vamos a hacer defectuoso porque no hemos sido diligentes, tal como dice Salomón. Entonces, si andamos así con dilaciones y dejamos de hacer lo que sabemos que deberíamos hacer, nos produce malestar. No dormimos bien, nos estresamos porque sabemos que tenemos ese pendiente nos está martillando en el cerebro, en el subconsciente. Entonces, para nosotros ser felices, tenemos que concluir lo que empezamos, tenemos que concluirlo. Quiero que decirle, en el aspecto personal, esta conferencia me ha ayudado mucho porque también he caído en algunos aspectos de esto que estoy conversando con ustedes. Despertemos ya y actúe con diligencia en su vida, pero es ahora mismo. Las oportunidades se le multiplicarán. Asuma su responsabilidad de su vida, de sus actitudes, de sus valores, de cómo usted emplea su tiempo. Así es. ¿Qué debemos hacer para nosotros tener visión, para tener éxito? Defina sus visiones. Las visiones son los sueños. Cuando no hay visiones, el pueblo perece. Pasa mucho cuando un presidente dirige un país y él no tiene visiones,
el pueblo es el que sufre las consecuencias. Porque los líderes son los que dicen, vamos allá, y es como el capitán de un buque, vamos en franco norte y nosotros vamos a llegar del punto A al punto B de la manera más rápida y expedita posible. ¿Cuántos dirigentes, presidentes, reyes no se han equivocado por falta de visiones en su pueblo? Pensemos. Dice Salomón, una visión es un objetivo, una meta precisa y claramente definida, con un plan detallado y programado en el tiempo para alcanzar esa meta. Dice también Salomón, busque a un socio eficaz. Donde no hay consulta, los planes fracasan. Con muchos consejeros se llevan a cabo las acciones, dice en Proverbios. Pero también él nos dice en los Proverbios que debemos saber cómo buscar ese socio. Porque las sociedades, ¿cuántas personas no han tenido un socio y el socio ha sido una persona que ha sido deshonesta, desleal, ha robado? N casos aquí en Venezuela. Entonces, es nuestra responsabilidad aprender y saber elegir la calidad de socio que queremos. Todos nosotros sabemos un poco de todo, pero no hay nadie en la tierra que sepa todo. Por más que nosotros busquemos ese conocimiento, nunca, es tan vasto el conocimiento que nunca lo podemos saber todo. Por eso que necesitamos consejeros, cada uno en su respectiva especialidad. Busque la sabiduría y construya su vida sobre ella. Adquirir sabiduría, cuánto mejor que el oro, dice Salomón. Adquirir inteligencia es preferible a la plata. Y ya Jesús de Nazaret, el maestro Jesús de Nazaret, nos dice en una de sus parábolas, no guardes oro ni nada de eso, porque todas esas cosas no nos las podemos llevar. Y es así. Y dice, tiene unas parábolas lindas que trata lo mismo que decía Salomón. ¿Para qué guardar aquí? Guardar cuántos individuos codiciosos hicieron fortuna y se van, porque nadie tiene comprada la vida. Todos nos tenemos que ir. El nacer y el morir son términos de la misma ecuación. Entonces, cuando se van, de paso, esas fortunas quedan prácticamente allí, no las aprovecha nadie, y si hay legado a hijos, generalmente está demostrado estadísticamente que las enormes fortunas que deja un rico cuando muere, los hijos en 5 años destruyen la riqueza que le costó construir a ese padre o a esa madre. Eso, los gringos que llevan estadística que de todo 5 años dan para que usted despalille esa fortuna. Bueno, Salomón también nos habla de una poderosa energía que tenemos todas y que se aplica en cualquier parte de nuestra vida. Esa fuente de energía es la visión y el combustible que se llama la esperanza. Por eso es una palabra bellísima, la esperanza. No se deje engañar por la simplicidad de ese término, porque puede ser más fuerte que la energía nuclear cuando se produce la desintegración del átomo, las bombas atómicas que saben que son un poder destructivo, pero la esperanza es más fuerte que ese poder. Y todos podemos adquirir y desarrollar la esperanza. Hay una fuente perpetua de ese combustible mental y emocional de la que podemos hacer uso para convertir nuestro sueño en una realidad. Su nombre es esperanza. Y fíjense, nosotros mismos somos los causantes de que muchas veces no logramos nuestro sueño, porque nosotros mismos somos los que nos ponemos los obstáculos. Y luego, como nos encanta gratificarnos, decimos, no, es que yo no pude hacer tal o cual sueño que tuve porque fulano de tal me lo impidió. Mire, cuando alguien quiere hacer algo y no hay nada que lo pare, una decisión firme con una habilidad extrema, la diligencia
se conquista todo. Bueno, tenemos el padre de la patria, Simón Bolívar, que yo hice un viaje, le voy a decir, en moto de aquí a Argentina. Yo en moto decía, ese Bolívar en caballo hay que ver realmente. ¿Qué valor tenía Bolívar realmente? ¿Y por qué? Porque creía en ese sueño. Su esperanza la llevó a una realidad. Libertador de 5 países. Y lo que hoy en día Panamá, que pertenecía a la Gran Colombia, permitió que Panamá fuera una nación soberana como es hoy en día. ¿Qué visión tuvo ese hombre? El padre de Venezuela. Entonces, sí es posible llevar a cabo los sueños, hacerlos reales. El concepto para Salomón era una creencia segura, bien fundada en una visión específica, que es un objetivo, un deseo, una promesa, se hará realidad y lo va a hacer en el menor plazo posible. Otra cosa que dice Salomón, esperanza diferida enferma el corazón. Eso. Y dice, árbol de vida es el deseo cumplido. Y ya vamos a ver esto. Cuando la esperanza se diluye, uno pierde la energía emocional y la motivación. La creatividad y la productividad caen en picado. Y uno se retira tarde o temprano, uno renuncia completamente a ese sueño o esa visión porque perdió el combustible. Nosotros creamos la semilla de la esperanza en los demás. Ese es otro problema. Planteando o insinuando compromisos. Vamos a hacer tal y como encantadores de serpiente, motivamos a otros. Pero cuando nuestra esperanza merma, esas personas están esperanzados de que van a hacer realidad lo que usted ofreció o prometió. Hay que tener cuidado entonces, no diferir la esperanza en los demás porque los pone mal. ¿Cuál es la llave que abre cualquier puerta en el mundo? La comunicación eficaz. Mire, las organizaciones adolecen de este mal. Los matrimonios, en la medida que usted domine las habilidades de la comunicación, podrá alcanzar niveles de éxito en su trabajo que excederán con mucho el potencial de aquellos que la carecen. Una adecuada comunicación, voy a hablar en el caso personal, en la pareja es fundamental. Los matrimonios se van agotando por la cotidianidad, porque muchas veces no sabemos comunicar eficazmente a nuestras parejas nuestras insatisfacciones, nuestras angustias, nuestros miedos, nuestros temores. Entonces yo los invito, no tan solo con su matrimonio, con su pareja, sino con cualquier proyecto que ustedes tengan en la vida, sean comunicadores eficaces. Menos mal que aquí el CIMA nos prepara, ¿verdad, profesor? Para ser eficaces. La comunicación ineficaz, ese es el mayor problema que hay en las organizaciones y en la vida. Lo que decimos y cómo lo decimos. ¿Cuántas veces no decimos algo maltratando al interlocutor, hiriéndolo? Esto puede tener un profundo impacto en la persona que recibe algo duro cuando lo hacemos. La comunicación puede extinguir la ira o puede alimentarla. Es de parte nuestra extinguir la ira, porque los enconos y los rencores, no hay nada peor que eso. Una respuesta suave calma el furor. Una palabra hiriente aumenta la ira. Eso fue hace 3000 años. Este hombre nos estaba diciendo ¿qué debemos hacer? Mire, todos alguna vez en la vida hemos tenido algún problema con otra persona. Entonces, ¿qué debemos elegir? ¿Sigo utilizando las palabras duras o sigo la escalada de la ira? ¿O por el contrario, hago uso de palabras calmadas en un tono de voz suave y demás gestos afectuosos para cambiar ese individuo que está alterado? Yo tengo un recuerdo de cuando era pobre de años de pesares. Yo iba por el consejo, había cesado la lluvia y vengo en mi carro y resulta que hay un hueco, pero como
los huecos con el agua se tapan y viene una señora caminando, caigo en el hueco y el agua le moja el vestido a la señora. Claro, yo me doy cuenta y la señora me empieza a decir palabras, bueno, con toda razón. Yo me bajo y le digo, señora, y la señora no me deja hablar diciéndome malas palabras. Y yo lo que le dije, señora, perdóneme, saqué cuando 20 bolívares en Venezuela era plata, le digo, señora, tenga estos 20 bolívares para que usted mande su vestido a la tintorería. Yo no lo hice queriendo, sino que no vi que había un hueco y el agua estaba a ras del piso. Me perdona. Bueno, la señora después no me quería, le dio tanta pena. No, usted se lleva sus 20 bolívares. Es para que ustedes vean cuando una persona tiene ira, nosotros tenemos que hablar con palabras calmar a esa persona. Porque si nos ponemos al mismo nivel, se deteriora la relación. Entonces dice, su comunicación puede herir a los demás o puede sanarle. Tomemos la elección. Quien habla sin tino hiere como espada, mas la lengua de los sabios cura. Fíjate, son palabras muy hermosas. Palabras suaves, panal de miel, dulces al alma, saludables a los huesos. Y vamos a ver esto. Dice, ansiedad en el corazón deprime al hombre, pero una palabra buena le causa alegría. Las palabras de elogio, de aprecio, de ánimo, de comprensión, penetran en la mente de la persona y sanan su alma. ¿Cuántas veces en las clases profesoras nos dijeron, caramba, usted tiene una habilidad para la matemática? Y eso era como reforzar un talento que no tenía, contrario a decirle, no sirve para nada. Es llevarlo a un nivel de verdad malo. Tenemos que cuidar lo que decimos. Su comunicación puede infundir vida al alma de una persona. Lengua mansa, árbol de vida. La palabra hebrea mansa significa literalmente sanadora o curativa. Y árbol de vida explican aquí, los árboles no solo están vivos, sino que nos proporcionan vida al resto de los seres. Sus hojas nos aportan el oxígeno que respiramos. Sus frutos nos alimentan y sus raíces dan estabilidad a los suelos. Esa es la importancia de un árbol en la vida. Lo mismo que ocurre con la persona que transmite palabras sanadoras, sus palabras de estímulo no solo potencian su vida, sino también la de aquellos que la rodean. Pero lo opuesto también es cierto. La comunicación perversa puede romper el alma a cualquier persona. La lengua perversa rompe el alma. Significa literalmente crueldad o distorsión. Cuando nos comunicamos de una manera deshonesta o inapropiada, verbalmente cruel, corremos el riesgo de romperle el alma a otras personas. No solo sufre la relación, sino que puede dejar una cicatriz emocional indeleble. ¿Cuántas veces nosotros en la vida no hemos hecho esto? Que nos hemos referido a una persona y la hemos maltratado de palabras, sin necesidad. Muerte y vida están en poder de la lengua. Fíjese el poder de la palabra. El que la ama comerá de su fruto. El poder de la palabra para salvar una vida tuvo lugar. Este es un caso verídico. Fíjese, en los Estados Unidos, en el año 2005, ocurrió un hecho, un asesinato. Y dice, lo saco como ejemplo, este señor Brian Nichols acababa de asesinar a un juez y a 3 personas del tribunal. Y toma a una señora de rehén y la lleva a su casa, a la casa de la rehén. Se llama Ashley Smith. Bueno, esa señora, usando el don de la palabra, de esperanza, le dio a ese señor que había cometido un caso, un magnicidio, una visión y propósito. Y Ashley le dio un vuelco al corazón de ese asesino y a la mente de su captor. Aquellas palabras no solo le salvaron la vida a ella, también a él.
que al final se rindió pacíficamente. Este fue un caso muy sonado, porque asesinar a un juez, imagínense cómo es la justicia americana. Los abogados que están aquí en el CIMA saben lo duro que es eso. Dice, los labios del mentiroso disimulan el odio. Quien profiere una calumnia es un necio. Si mentir es una necedad, decir la verdad es ciertamente lo más inteligente. Debemos acostumbrarnos siempre a decir la verdad independientemente de las consecuencias que nos pueda generar. El mentir genera unos sentimientos, es decir, si no mentimos, genera unos sentimientos de integridad sobre lo que podemos levantar nuestra vista y nuestra reputación. Y les demuestra a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, empleados y clientes que se puede confiar en nosotros. Si nosotros siempre decimos la verdad, vamos a tener gente alrededor que va a creer en lo que decimos. El que reparte con ladrón se odia a sí mismo. Salomón se refiere a algo más que a esa persona que le roba literalmente sus posesiones a otra. Un ladrón es alguien que subordina, suprime o abandona la honestidad por su propia gratificación y por su propia ambición. El hombre que es deshonesto con los demás será tarde o temprano deshonesto con usted, con sus clientes, con los amigos. Todos hemos mentido alguna vez en la vida, todos. Pero la mayoría en su fuero interno se siente culpable por ello y su acción supone normalmente una excepción y no una regla o una norma. Eso es importante. Apártate del nombre necio, la necedad, pues no conocerás labios doctos. Si buscamos consejos sabios o nos vinculamos con personas sabias, obtendremos una sabiduría que nos servirá bien a corto plazo y a largo plazo. Si nos vinculamos con personas necias, perderemos la capacidad de discernir el verdadero conocimiento. No seremos capaces de ver la diferencia entre las buenas y las malas ideas. La historia está llena de personas brillantes que tomaron terribles decisiones como resultado de su vinculación con personas necias, a veces amigos, asesores o ejecutivos de empresas. En Estados Unidos hay muchos casos, compañías importantísimas, la sexta compañía de Estados Unidos, Enron, cayeron en esto, en la necedad. Sus propios ejecutivos comenzaron a falsear los balances de la compañía para mostrar mejores índices porque sus acciones cotizaban en la bolsa de Nueva York, y resulta que todo eso se descubrió y bueno, esa compañía que tenía aproximadamente una empresa gigante en los Estados Unidos, todos perdieron sus empleos. Más de 20,000 personas emplearon sus empleos. Yo que soy contador público, aquí en los Estados Unidos hay una compañía que se llamaba Arthur Andersen, una compañía excelente de auditoría, aquí estaba en Venezuela también. Sus ejecutivos comenzaron a dar opiniones de balance de una compañía que sus ejecutivos estaban haciendo cosas deshonestas. Resulta que la SEC, que es el Security Exchange Commission, los descubrió. Toda esa compañía en el mundo, Arthur Andersen, cerró las puertas en todo el mundo. Dejó aproximadamente a más de 45,000 contadores públicos que trabajaban en ella alrededor del mundo. ¿Por qué? Por una circunstancia como esta. Es importante entonces que tenemos las herramientas para ser mejores. Y aquí, leyendo los proverbios, nos puede ayudar mucho. Otra cosa importantísima en la vida, la amabilidad y la verdad. Diamantes de 20 quilates, un valor inapreciable. Así dice Salomón. La honestidad brilla por su ausencia. Las personas creen que la deshonestidad reporta beneficio a corto plazo y que no va a tener consecuencia alguna a largo plazo. Eso es un error. En nuestra sociedad, yo estoy primero que todos los demás, porque ese es el egoísmo. La amabilidad siempre queda en segundo lugar. Lo vemos aquí nosotros en el tránsito. Una persona se pone en paralelo a hablar con otro y los demás están esperando que él termine de hablar.
Porque el primero yo. Entonces, que la amabilidad y la verdad no te abandonen. Átalas a tu cuello. Escríbelas en las tablillas de tu corazón. Es decir, conviértelas en eje de quien tú eres y de lo que eres. Palabra más hermosa que esa, dicha en redacción antigua, pues, pero bueno, pero tiene los beneficios. Beneficios de hacer de la verdad y de la cortesía parte de nuestra vida. Que recibiremos el favor de hombres, mujeres, incluso del mismo Dios, y que obtendremos una elevada reputación ante los demás. El significado de favor, Salomón lo traduce como aprecio, aprobación y trato preferente. La cortesía, el tributo que le eleva ante los demás. Una mujer cortés consigue honor. Fíjese que en el antiguo Israel las mujeres eran consideradas, después de las cabras venían las mujeres. Era increíble. Y Salomón distingue y comienza a elevar la importancia de lo que es la mujer. Es el ser primero que Dios le dio una potencialidad tan enorme de poder crear la progenie. Y en el antiguo Israel la consideraban que era mejor tener cabra y oveja que mujer. Entonces, cuando viene el Maestro Jesús de Nazaret, trata de mejorar, de equiparar, que la mujer tuviera el mismo nivel como hoy en día lo tiene la mujer y el hombre. Somos los mismos términos de una misma ecuación, la vida. El hombre y la mujer. Nosotros no podemos vivir, los hombres no podemos vivir sin mujeres. Y no creo que las mujeres puedan vivir sin hombres, porque la humanidad se reproduce de esa manera. Bien, la generosidad. Lo importante de esto, el que da, el que siempre da, siempre recibirá más. Hay quien da generosamente y todavía gana más. Hay quien ahorra en demasía, pero le llega la pobreza. El hombre generoso prosperará. El que sacia a otro la sed también será saciado. Proverbio. ¿Qué palabra más bonita? ¿A qué se refiere Salomón cuando habla de generosidad? A aquella persona que voluntariamente da una parte significativa de lo que tiene para satisfacer las necesidades de los demás y que lo hace sin esperar nada a cambio, desinteresadamente. Pero hay algo también importante. Nosotros debemos poner límites, porque hay personas que son vampiros emocionales, que se acostumbran a recibir y después se sienten de que es una obligación de nosotros estar continuamente ayudándolo y apoyándolo. Podemos ayudar, pero tenemos que poner un límite en la vida. Todo en la vida tiene límite, todo tiene frontera. También hay personas que dicen, no, yo no puedo ayudar porque no tengo dinero. Ah, pero un momentico. Usted puede ayudar a otra persona con su tiempo, que es muy valioso. El tiempo de una persona es valiosísima, con acciones, con apoyo emocional. Y muchas veces la gente no ayuda porque dice que no tiene dinero. Dice, ¿cómo lograr el secreto de la felicidad? El corazón alegre mejora la salud. Hasta era médico el rey Salomón. El espíritu abatido seca los huesos. La medicina actual ha descubierto que la alegría, la risa y la felicidad producen efectos beneficiosos en la salud. Ya hoy en día está demostrado por los médicos. Por otra parte, las personas que no son felices o están deprimidos muestran una tasa más elevada de inflamación del sistema circulatorio, con lo cual constituye la principal causa de las enfermedades cardíacas, de los ataques al corazón, de los derrames cerebrales, y yo voy a añadir algo más, del cáncer. El cáncer surge a raíz de esto. Las personas depresivas muestran un índice de mortalidad doble. Esta estadística no incluye a los suicidas, son estadísticas americanas. ¿Cómo podemos dar el paso para comenzar a adquirir sabiduría? Salomón en los Proverbios y en el Eclesiastés nos da sus enseñanzas, que aún 3000 años después aún tienen vigencia. El mes tiene 31 días. Y a mí me regalaron unos evangélicos esta Biblia. Esta tiene el Nuevo Testamento, pero tiene los libros sapiensales del rey Salomón, que son el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares y los Proverbios. Entonces, los Proverbios son 31. Los meses
En el año muchos tienen 31 días. Entonces, ¿qué nos aconseja él? Leer los proverbios en las mañanas, porque él da la hora para leerlos inclusive. A las 4 de la mañana, yo no lo voy a recomendar eso a ustedes. Podemos leerlo a las 7 de la mañana. Pero cada mañana al comenzar el día, usted puede leer un capítulo que corresponda a ese día. Pero ¿qué pasa con aquellos meses que tienen 30? Que hay 5 meses que tienen 30 días. Bueno, ese día usted va a leer el 30 y el 31. No se preocupen porque son palabras antiguas, pero ustedes cada día que vayan leyendo van internalizando. Luego viene la pregunta. Entonces, esta es la única forma para que nosotros podamos adquirir esa sabiduría. Por supuesto, y estudiando los libros nuestros de espiritismo. Pero esto ayuda mucho, de verdad. Si haces esto todos los días, mes tras mes, te garantizo que en 2 años serás más capaz que todos tus amigos. Y lo más probable es que empieces a ser rico también. Bueno, mira, ya por último Salomón nos enseña que la sabiduría de los proverbios llene nuestras vidas. Una dicha imperecedera que nunca se acabará, de propósito y de satisfacción. Muchas gracias por su amable atención. Bueno, las preguntas. Bueno, además está el reconocimiento a nuestro querido Vicente, quien mentar es nombrar, también en antiguo, nombrando a Salomón, nos fue diseñando una ruta para llegar a ser feliz, que al final de la vida todos queremos ser felices, todos. Pero bueno, en el camino nos vamos perdiendo, nos vamos por caminos culebreros, nos desviamos de la vía principal, pero esta ruta que nos marcó hoy con Salomón, el rey Salomón, que siempre lo hemos oído nombrar, para mí en lo particular me abrió una nueva visión. Concebirlo como un mentor que puede orientarnos y facilitarnos llegar a otro camino. Y destacó allí, bueno, lo que es ser diligente versus lo que es ser necio. Y nos vemos rodeados permanentemente de algunas de las dos cosas. Lo vemos en los gobiernos de los países, los gobiernos incluso de un condominio y hasta los gobiernos de nuestros hogares, donde ocurre que algunas veces somos necios y nos cuesta más. Bueno, vamos a abrir la sesión de preguntas. Y por aquí, Conchita. Una proposición. Yo voy contestando las preguntas directamente, las hacen, las contesto. Yo no traigo con otro. Okay. Sí. Entonces, Okay. tenemos la... Bueno. Ustedes van señalando como de costumbre y el profe les dará las respuestas. Antes de comenzar a contestar las preguntas, quiero significar que el rey Salomón es altamente conocido por una decisión de juez, porque en el antiguo Israel los reyes eran los verdaderos únicos jueces. Ocurre que llevan un caso al rey Salomón de 2 mujeres que habían dado a luz simultáneamente unos niños. Pero resulta que una de ellas vivían en una misma habitación y una de ellas, al parecer, se queda dormida y durmiendo asfixia a su niño. Y resulta que esa le cambia el niño ya fallecido a la otra amiga. Bueno, llevan el caso al rey Salomón, dicen, bueno, aquí hay un niño y 2 mujeres que dicen ser su madre. Pero el rey Salomón oye, porque de paso, él aconseja mucho primero oír, entonces escucha una versión y escucha la otra versión. Entonces, ambas decían, ese es mi hijo, ese es mi hijo. Ah, bueno, entonces, llámale de cana y dice, tráeme la espada. Ponen el niñito en una mesa, el bebé, porque era un bebé recién nacido, y él hace el amago con la espada. Dice, bueno, ya que son 2 madres,
cada una va a tener parte del niño. Entonces, por supuesto, el amor de madre, una de ellas se lanza sobre el niño. No, mi rey, dáselo a ella, dásela a ella. Entonces, claro, el rey dijo, aquí está la verdadera madre del niño. Entonces, bueno, eso llegó porque el rey Salomón era tan brillante que le consultaban los faraones de Egipto. Venían de Armenia, de lo que hoy en día Armenia, que esa época era de, hoy en día Turquía, lo que el territorio actual de Turquía pertenecía a la Grecia. Mandaban emisarios para, él era como un asesor financiero y daba soluciones para todo. Entonces la reina de Saba, que vivía en el África, en la actual Somalia, escuchó al rey Salomón y dijo, yo tengo que conocer a ese hombre. Y llegó hasta allá. Y bueno, el rey Salomón, que también era un galán, también tuvo un acercamiento con ella y de ahí nació un niño. Por eso, no te preocupes, mi linda. Ese está permitido. Fíjense que en Somalia existía una gran población de judíos, pero de piel negra. El actual Israel se los llevó a todos. Eran aproximadamente como 40.000 personas. Se los fueron llevando en aviones de manera como hacen las cosas los judíos, a la calladita. Entonces, quería simplemente significarle de que en Israel hay una población negra que es judía, pero son los descendientes del rey Salomón, hijos ¿cómo se llama? De Salomé, que Salomé era la reina de Saba, que era Somalia. Bueno, ¿quién es el primero entonces? Conchita, vamos a darle el derecho a piga a Conchita. ¿Me permiten hacer una anécdota, contarles una anécdota de Ingrid primero que me acordé? Perdóname. Adelante, pues. Perdóname. Vamos, que como estamos en memoria de Ingrid Golbe Mejía, adelante. Y después te voy a hacer una pregunta. Pero recuerdo, creo que fue la última vez que vi a Ingrid, por lo menos que yo sepa que ella estuvo aquí en el CIMA, ¿no? Estábamos antes de entrar a una mesa mediúnica. Y entonces yo estaba preparando en la cocina, haciendo café, y entonces Vicente viene y me dice, mira Yolanda, Conchita. Entonces viene Ingrid, no sé dónde ella salió, y le pregunta a Vicente, ¿cómo es que se llama el oftalmólogo ese que tú me dijiste? Entonces Vicente dice, no, sí, fulanito, buenísimo. No, es para no ir, porque imagínate, si confundiste a Conchita con Yolanda. Es verdad, me sucedió, ¿verdad? Ya está muy serio. Vicente, esto es más que una presentación, es una cátedra. Y aquí hay demasiados puntos y yo quisiera comprometerte aquí frente a todos nosotros, toda esta gente, para que vayas desglosando, como dicen ustedes los contadores, puntos, porque son demasiados. Sí. Entonces, dicho esto, hay algo que me quedó de tantas cosas que dijiste, demasiadas cosas que dijiste en el buen sentido de la palabra. Tú hablas de el mínimo esfuerzo, incluso comentaste que era una ley. Es que entonces, de hecho, lingüísticamente se habla de la economía del lenguaje. Entonces, yo no veo nada de malo en la ley de mínimo esfuerzo, pero también hablaste de la inmediatez. ¿No será que más bien vamos por ahí, no tanto el mínimo esfuerzo, sino evitar la inmediatez? ¿Me permite contestar? Sí, todos los seres humanos tratamos de hacer las cosas lo más rápido posible y como solemos decir coloquialmente, muchas veces mateamos las cosas por la inmediatez. O sea, lo que yo veo es que todo ser humano
tiende a hacer las cosas con el menor esfuerzo posible. Bueno, la vida nos da multiplicidad de experiencias que hemos vivido y simplemente lo que quiero hacer ver es que si queremos conquistar nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestras metas, objetivos, nosotros tenemos que es trabajar duro, tratar de terminar las cosas lo antes posible, porque como decía, si nosotros muchas veces hablamos y decimos, mira, yo quiero hacer tal cosa, y creamos expectativas en terceras personas. Personas que están contando con que se hagan y se ejecuten estos proyectos, y claro, muchas veces, por re o por fa, nuestro ánimo va disminuyendo, el combustible, la gasolina va muriendo, entonces dejamos en los demás una impresión de que, sobre todo, constitución de compañías, por ejemplo. En caso, quieres hacer un proyecto de una compañía y tú has hablado, no, de pronto tú trabajarás conmigo y tú harás tal cosa. Y de pronto las cosas no se van dando como el sueño lo pide y genera esas expectativas que le causan dolor a las personas que esperan porque piensan que ese trabajo les va a resolver su día a día. Ese es un caso, por ejemplo, y un caso real. Bien, siguiente. Hola, Vicente. Hola. Salud. Son 4 cosas puntuales. En primer lugar, quisiera saber dónde conseguiste tú todo esto de Rey Salomón. Yo ignoraba, o sea, lo digo, yo escuchaba hablar de Salomón, pero era algo así como muy etéreo. Y no sabía que ese hombre había marcado esta época. Entonces, lo que quisiera saber, si existe alguna publicación, algún libro, Sí, donde uno pueda conseguir ese tipo de cosas. sí lo hay. Hay un libro de un autor norteamericano, yo te lo voy a facilitar ahorita, de un autor norteamericano que él se hizo millonario, pero aquí, no hace más de 30 años, venía perdiendo, se graduó en la universidad, fracasó, lo despidieron de 10 empleos, y entonces él llegó a un momento en que entró en una depresión y un amigo le dijo, mira, yo tengo la fórmula para rescatarte de esa depresión. Y le dijo eso, comienza a leer estos proverbios. Y el hombre empezó. Hoy en día es un conferencista famoso, rico, pero muy rico. Y él, de verdad, yo solamente doy para solamente el 20% de lo que quiere transmitir Salomón fue, lo dije aquí hoy, y fueron 40 láminas. Y quise abarcar mucho, pero puede haber una segunda y una tercera, porque Salomón nos enseña inclusive, hasta que nosotros ni siquiera seamos fiadores de otras personas. Y lo dice ¿por qué? Y tiene razón. Y yo estudiando, yo digo, y yo caí cuando yo tenía 18 años, una persona me pidió 5,000 bolívares, se las presté de buena fe, y para que me pagaran, eso me pagó, bueno, pues, por yo prestar dinero, ¿ves? Por salir de fiador. Mire, muchos consejos, de verdad. Bueno, esto es algo de sabiduría de la vida cotidiana, porque acuérdense que también trata de la relación de Salomón con Dios, con Yahvé. Claro, con Yahvé. Entonces, claro, acuérdense que el Antiguo Testamento tiene, para nosotros los espíritas, Yahvé es un Dios colérico, un Dios que hace cosas en contra de sus propios hijos. Entonces, claro, nosotros no creemos en ese tipo de Dios, porque Dios es amor y Dios es una energía. Pero las Sagradas Escrituras bíblicas hablan de que ese Yahvé se ponía bravo y hacía cosas que yo digo, bueno, pero si Dios dice esta cosa, ese Yahvé no puede ir en contra de su propia palabra. Pero así pasa. ¿Ok?
El segundo punto. Caramba. No, bueno, yo dije Ah, 4 en 1, entonces. mira, quería felicitarte, pero no por felicitarte. Bien. Sino que en la exposición supiste establecer un paralelo entre unas enseñanzas, si se puede decir así, como tú decías, de hace 3000 años. Digo esto porque en la medida que tú ibas leyendo e ibas explicando y tal, fue inevitable para mí establecer un conector entre el concepto de gerencia que se maneja hoy en las organizaciones, como lo explicaba, y lo que este señor dijo hace 3000 años. Cuando tú haces mención allí de las organizaciones y de lo que es el sentido común, la cuestión de cómo emprender una empresa, una corporación, este señor en aquel tiempo tuvo la facultad de resumir, y no exagero con esto que voy a decir en este instante, de hacer mención de los dioses en materia de gerencia hoy en el mundo, como es Peter Drucker, que seguramente tú lo conoces, Michael Porter, Sí. ¿okay? Halloween, no Halloween de la cosa hecha del diablo y todo eso, no. Él es de apellido Halloween, no Wynn, sino Wynn. Es un experto en gerencia en la Universidad de Harvard. La gente de los preceptos de la Universidad de Yale en materia de gerencia. Entonces me impactó la forma como este señor en ese entonces, y lo que tú explicaste, pero aclarar toda esa parte, se conecta prácticamente con los criterios de gerencia de ahorita. Esa empresa, la Enron, que tú explicaste que es capital y todo lo demás. Bueno, uno ve las grandes corporaciones en los Estados Unidos, que son grandes, porque y manejan esos conceptos, bueno, arriba y abajo, como quien dice, la optimización de la gerencia, el ser eficiente, el ser eficaz, la toma de decisiones, todas esas cosas. Entonces es impresionante cómo hace 3000 años ya esas cosas con otro nombre, como dices tú, y con otra redacción, con otros adjetivos, ya eso venía allí. Claro. ¿Ok? Y fíjate, uno ve eso porque de pronto uno nota que en países como el nuestro no existe gerencia. Bien. Permíteme entonces, paremos ahí para yo explicarle. Sí, mira, el rey Salomón fue realmente un gerente del tiempo antiguo. Y fíjate, su proyecto que él se comprometió con Yahvé de construir el templo del rey Salomón, que es destruido en el año 70 después de Cristo por Roma. Roma lo destruyó. Era un templo rico en oro. El rey de Tiro, que era, ¿cómo se llama el niño de John? Irán. El rey Irán le proporcionó al rey Salomón todo el cedro del Líbano. Fíjate, el rey Salomón fue tan brillante que en todo su tiempo que fue rey, él no llegó a guerra con ninguno. Es el único rey que no tuvo guerra con ninguno. ¿Por qué? Porque usaba el matrimonio para hacer alianzas, y entonces, por eso tuvo como 40 esposas y 400 concubinas. Porque, bueno, ese era el tiempo, así eran las cosas. Bueno, y les quiero decir algo, y hoy por hoy en el mundo árabe es así. Las familias de sauditas, esos harén tienen 400 mujeres en pleno siglo XXI. Es real. Pero no es un símbolo de adelanto ni de avance. No, pero no es un símbolo, por supuesto. Fíjense, ellos también tienen un detonante, porque las mujeres árabes, las mujeres de Afganistán, por ejemplo, vivir en Afganistán para una mujer, bueno, eso es terrible. Una burka donde tienen que ver, bueno, no pueden mostrar nada, imagínense, eso es un estado de atraso, pero ¿quiénes son los culpables? Porque el Corán no habla de eso.
Es la interpretación de los imanes, que es errónea. Pero la vida es así, Dios lo permite. Será un proceso de avance. Pero sí, hoy en día la gerencia moderna ha visto en estos proverbios que si se ejecutan y se llevan, sirven para los propósitos empresariales. Pero así como sirven para los propósitos empresariales, sirven también para la vida cotidiana, para el día a día. Y son vigentes. Eso de enemistarse, los enconos, cuando una persona está totalmente alterada, si tú le levantas la voz, ya ahí lo más probable es que van a haber problemas que de algo muy pequeño generan en una hoguera, con consecuencias a veces fatales. Es que inclusive allí tú hablas de cierto lenguaje diplomático. Claro, le explico. Él de paso, fíjese, el rey Salomón con toda su sabiduría, al final incumplió con Yahvé, porque Yahvé le pidió algo a cambio. Siempre hay algo a cambio. Le dijo, pero Salomón, solo me adorarás a mí, que soy tu Dios, a Yahvé. Bueno, Salomón, como tenía tantas mujeres, estaba casado con tantas mujeres de distintos reinos, les permitió a sus esposas que dentro del reino de Israel hicieran sus santuarios religiosos. Era un hombre de una visión muy amplia. Mira, él tiene un tratado de las hormigas, eso es impresionante. Ese hombre sabía, ¿no? ¿Qué no sabía? De las hormigas. Y entonces, claro, Yahvé eso le disgustó que él cediera a su esposa el libre culto de su religión. Y por eso que cuando el rey Salomón desencarna, su imperio se desintegró, no hubo más. Sus hijos no pudieron, todo eso que construyó se volvió como agua entre las manos. A ver si alguien más. ¿Pero? Otra persona para... Quería también Bueno. hacer una aclaratoria, Vicente, Ajá. en cuanto al término de procrastinación. Ah, que procrastinación. es muy utilizado ahorita. La psicología. Que no está relacionado con pereza ni flojera. La procrastinación está relacionada con problemas psicológicos. Entonces hay que estudiarlo un poquito más en profundidad. Sí, no, el término es de la psicología clínica actual, la procrastinación. Sí. Pero es que hay personas que todo lo posponen. Todo lo posponen. Y se sienten felices posponiendo, pero cuando tú vas posponiendo las cosas, y mira, uno no duerme bien. Cuando tú tienes un pendiente o tienes 3 pendientes, cónchale, el sueño es irregular, no duermes con placidez, porque tienes ahí esa alarma, no has terminado el trabajo tal, te falta esto. Entonces, cuando Salomón habla de la salud es precisamente nosotros evitarnos el estrés de no hacer las cosas a tiempo. Esa es la parte importante. Bueno, yo creo que ya por hoy vamos a dar concluido. Bueno, me alegro que haya sido alimento para el espíritu.